Yo soy una persona que ve bastantes vídeos sobre VR y cuando escucho el nombre de Vertigo 2, lo primero que me viene a la cabeza son sus supuestos problemas de frame rate. Es algo que he oído repetir muchas veces, pero aún así decidí darle la oportunidad. Y atentos porque hoy os cuento mi experiencia. Antes de entrar en materia, hay que entender qué es este juego. Estamos ante un título indie en el sentido más puro de la palabra. Sí, veréis entornos que a veces se sienten vacíos, texturas simplificadas y algún que otro bug. Pero dicho esto, Vertigo 2 es una auténtica barbaridad que sinceramente no debería ni ser posible. Ha sido creado prácticamente en su totalidad por una sola persona, Zack Siakalis Brown. Él diseñó los niveles, los personajes, las animaciones, escribió el código, la historia y hasta compuso la música. Salvo las voces, prácticamente todo lo que ves es su trabajo, y esto le llevó 6 años de desarrollo. Y estamos hablando de un juego con más de 10 horas de campaña, multitud de escenarios, un montón de armas y varios jefes finales. Pero no nos adelantemos, vamos poco a poco. Este eres tú, Sonja, un humano que despierta atrapado dentro de un reactor cuántico. Este reactor, como efecto secundario, atrae a criaturas de otro universo, y tú te encuentras en medio de todo ese caos. Tu objetivo, como es lógico, es intentar volver a tu mundo como sea. Por tu camino interactúas con un montón de personajes que van construyendo la narrativa del juego. Todos ellos cuentan con actores de voz que, personalmente, me han gustado mucho. Mi favorito sin duda es Nani. Nani, I require your assistance. No thanks. Nani does not want to be involved with the Void anymore. Su actuación de voz y caracterización es fantástica. Eso sí, tened en cuenta que las voces están exclusivamente en inglés, aunque contamos con subtítulos. Algo que caracteriza a estos personajes es su sentido del humor. Es un humor adulto, inteligente y sin demasiados filtros. Aquí casi nadie es realmente tu amigo, cada uno mira por lo suyo y tú no eres más que otra criatura atrapada en este lío interdimensional. Además, conforme avanzas, tu camino se ramifica en varias ocasiones. Tendrás que tomar decisiones que te llevarán por rutas distintas, enfrentándote a enemigos y jefes diferentes, consiguiendo armas únicas. Esto es algo poco común en VR, donde muchos juegos ni siquiera incluyen jefes para ahorrar costes, y ya no digamos dentro del panorama indie. Gracias a esto, la rejugabilidad es muy alta. Cuando termina el juego, desbloqueas personajes que conociste durante la historia, cada uno con habilidades únicas, lo cual es una auténtica locura para un título de este tipo. Durante tu viaje visitarás muchísimas zonas distintas, muchas más de las que podrías esperar al principio. Hay una gran variedad de enemigos, fauna, flora, zonas acuáticas. En varias ocasiones tendrás la sensación de que estás llegando al final del juego, pero no, siempre se guarda algo más bajo la manga. A nivel de mecánica, estamos ante un shooter narrativo, con una historia muy presente, algunos puzzles sencillos y secciones de plataforma. Para ayudarte tiene un montón de armas diferentes, hay opciones para todos los gustos y muchas de ellas son realmente imaginativas y poco convencionales. Los combates no son especialmente difíciles en general, aunque los jefes sí pueden ser bastante duros. En dificultad normal es muy probable que mueras varias veces contra ellos, y eso es justo lo que se espera y se agradece. Tu arsenal se puede mejorar en estaciones repartidas por el mundo, pero hay que elegir bien porque las mejoras son limitadas y no podrás potenciarlo todo al máximo. La munición por suerte se sintetiza automáticamente con el paso del tiempo. La salud se regenera sola hasta el 50%, pero para curarte del todo tendrás que usar ciertos objetos que puedes llevar contigo o acudir a estas estaciones cuando las encuentres. Visualmente no es un portento técnico, pero se ve bien. Se nota su origen indie, como ya he comentado, pero cumple más que de sobra. Yo, jugando en una PlayStation 5 estándar, apenas he notado los problemas de rendimiento de los que tanto se habla. De hecho, me ha sorprendido para bien en este aspecto, porque he visto cosas bastante peores en otros juegos de PlayStation y ya no digamos en Quest. Así que por ese lado, que no sea razón para no jugarlo. Eso sí, he encontrado algunos bugs que me han obligado a reiniciar el juego un par de veces. También me ha pasado que la música desaparece en ciertos momentos y otros fallos menores de este estilo. No hay vibración áptica en el casco, aunque sí hay vibración en los mandos, tampoco he notado que haya gatillos adaptativos. En resumen, Vertigo 2 es algo único, un juego que prácticamente no debería existir. Una obra creada por alguien con un talento y una imaginación desbordantes, donde la creatividad está presente en cada rincón, con una campaña bastante larga, humor inteligente, múltiples caminos y finales distintos, muy rejugable con partida plus, modificadores de mecánica y nuevos personajes jugables para descubrir todo lo que te dejaste atrás en tu primera run. Si has llegado hasta aquí y te gustan los juegos de VR que se salen de lo habitual, deja un like y suscríbete al canal. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.